San Marcos capítulo 2, del verso 1 hasta el verso 12. Dice, hermanos, así en esa escritura: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Muy bien. Este evento, hermanos, que está narrado en estos versículos que hemos leído, se producen en el primer año del ministerio público de Jesús. A este momento él había realizado ya tantos milagros, él había hecho ya tantos prodigios que su fama había corrido como la pólvora. Ustedes leen ahí en ese primer versículo que dice: y cuando se oyó que estaba en casa, la multitud llegó a ese lugar. Bastaba con que alguien dijera: por ahí anda el maestro, y las multitudes corrían a buscarle hasta encontrarle y verle. Provocaba entonces su presencia, hermanos, una reacción inmediata, masiva. Multitudes iban en busca de él. Pero este pasaje nos demuestra que todas las personas que se acercaban a él iban en busca de algo. Pero también nos demuestra que no todos buscaban lo mismo. Algunos buscaban simplemente entretenerse un rato, ver alguna maravilla, ver algún milagro, ver algún prodigio que en nada iba a afectar sus vidas. Otros simplemente llegaban por simple curiosidad, a ver quién es, a ver qué dice, a ver si es cierto que hace o no hace. Incluso había quienes llegaban por malicia, como los fariseos que estaban ahí buscando a ver en qué se equivocaba para señalarlo y acusarlo. Esto nos demuestra, hermanos, que todo mundo cuando va a algún lugar va en busca de algo. Sea esto correcto o no, pero todos van en busca de algo. La gran pregunta entonces es: ¿a qué iban estos muchachos que llevaban a aquel enfermo en aquella condición tan trágica y dolorosa en la que se encontraba? Aquel paralítico a quien ellos tuvieron que mover, pues él era incapaz de encontrar alguna forma de moverse por sí mismo. ¿Qué buscaban estos muchachos? ¿En busca de qué llegaron estos muchachos a aquella casa en donde se agolpaba la multitud porque el maestro estaba ahí? Lo que ellos vinieron a buscar es para nosotros muy interesante, porque nos dice lo que nosotros también deberíamos de venir a buscar a la casa del Señor. ¿Qué fueron a buscar estos jóvenes que llevaban a aquel enfermo, aquel paralítico en su lecho de enfermedad? En primer lugar, este pasaje nos demuestra que ellos iban decididos a encontrarse con el Señor. La fe
les había alcanzado, hermanos, para llegar hasta aquella casa. No los desanimó decir, miren, pero hay un montón de gente ahí. Nosotros lo llevamos a él. Es difícil caminar con nuestro hermano, nuestro familiar, nuestro amigo en su lecho de enfermo, irlo cargando en medio de aquella multitud. Cualquiera pudo decir, mejor esperemos otro día, porque esto va a estar difícil. Esto va a estar complicado. Hay mucha gente en ese lugar. Sin embargo, hermanos, la fe de estos jóvenes fue suficiente para decir, no importa que haya multitudes, no importa que sea difícil, no importa que esté complicado, no importa que hayan obstáculos, nosotros tenemos que ir, porque no es posible que abandonemos a nuestro hermano en esta condición tan terrible en la que vive. No es posible que habiendo un hombre que le puede devolver su dignidad, que le puede devolver su salud, que le puede devolver su fuerza, nosotros no hagamos el mejor de nuestros esfuerzos. Quiere decir, hermanos, que la fe de estos jóvenes era mucha. Sin embargo, cuando ellos llegan hasta aquella casa y ven la multitud que estaba agolpada ahí, ellos descubren algo muy importante. Descubren que no bastaba con tener a Jesús a la vista. Yo creo que desde donde ellos estaban, quizás lo podían divisar. Generalmente cuando un maestro enseñaba en aquellos tiempos, le daban un lugar alto para que todos lo pudieran ver. Era común en aquellos tiempos que sobre una mesa como esta pusieran una silla y él se sentaba ahí para que todos lo pudieran ver. De manera que ellos habrán llegado a aquella casa y ya lo podían mirar. Y podían decir, ahí está el maestro, ahí está el que hace milagros, ahí está el que lo puede sanar. Pero en ese momento ellos descubren una cosa, no basta con mirarlo de lejos, hay que llegar hasta donde está él. No basta con decir, ya lo veo desde aquí. No basta con decir, él es bueno y nos ama y desde aquí se va a dar cuenta de nuestra necesidad. Ellos dicen, no, tenemos que llevarlo enfrente de él. Tenemos que ponerlo frente a sus ojos. Tenemos que ponerlo a una distancia que él lo pueda mirar, tocar, ministrar, ocuparse de él. Tenemos que presentárselo delante de sus propios ojos. Ellos entonces, dice la Escritura, abrieron el techo de la casa y lo bajaron para ponerlo delante del Señor. Y fíjense en las palabras de Jesús. Dice, y Jesús admiró su fe. ¿Y por qué admiró la fe Jesús? Toda la multitud que estaba ahí tenía fe. Por eso estaban ahí, en medio de aquel alboroto. Lo que el Señor estaba admirando es que ellos hubieran comprendido que aquel hombre necesitaba que los ojos de Cristo se posaran en su vida. Lo que él admiraba es que estos jóvenes hubieran comprendido que no bastaba con que lo mirara de lejos. Había que mirarlo de cerca, había que mirarlo frente a frente. Aquel hombre, hermanos, que sufría una tragedia indescriptible por razón de los prejuicios de aquel tiempo. Una persona como él se consideraba bajo la maldición de Dios, según la creencia de la gente. De manera que estas personas, encima de llevar la carga de su enfermedad, de su dolor, también tenían humillación, vergüenza. También estaban hechos a un lado por todas las personas que se consideraban que no eran malditas de Jehová. Quiere decir que al dolor de su enfermedad se le sumaba la humillación, el desprecio, la burla. Se le sumaba la lástima de personas insensibles que los miraban prácticamente con desprecio. Estos jóvenes entonces dicen, no basta con que nosotros lo miremos desde aquí. Es necesario que la mirada de justicia, de paz, de misericordia y de bondad de Cristo se encuentre con los ojos de este hombre que está humillado por la enfermedad, que está destruido por la enfermedad. Él tiene que mirar a Cristo cara a cara. Ahí está la respuesta para su vida. Él tiene la respuesta, pero tiene que mirarlo. Tiene que encontrarse con sus ojos, tiene que verlo cara a cara y entonces el Señor podrá restituir toda la plenitud de su vida. Esto para nosotros, hermanos, es sumamente importante. ¿Por qué es importante para nosotros?
Porque hoy en día el Señor también visita nuestras ciudades. Cada domingo particularmente las iglesias se llenan de gente como nosotros. Sabemos que el Señor está ahí. Venimos a buscar al Señor y eso está bien, pero ¿sabemos exactamente qué venimos a buscar o no? ¿Sabemos con precisión qué venimos a buscar o solo tenemos una idea vaga de lo que venimos a buscar a la casa del Señor? Las iglesias se llenan de gente como nosotros en esta tarde que estamos buscando a Cristo. Y es importante, ya tuvimos fe para llegar hasta aquí. Ya tuvimos fe, porque se necesita fe para que dejemos la comodidad del hogar, para que dejemos cualquier diversión, cualquier cosa que nos hubiera gustado hacer en esta tarde. Y en vez de eso, vengamos a la casa del Señor a buscar a Cristo. Ya tuvimos fe. Ya la fe nos trajo hasta aquí y eso es bueno. Sin embargo, ¿sabemos exactamente lo que queremos de Él? Porque muchas veces nos confundimos. Muchas veces, hermanos, llegamos a la casa del Señor y decimos, vengo a buscar la bendición de Dios. ¿Y eso es correcto o no? Es correcto, pero es inexacto. Es correcto porque ciertamente todos venimos a buscar la bendición de Dios, pero se nos olvida que antes de que alcancemos la bendición de Dios, tenemos que encontrarnos con el Dios de la bendición. No venimos a buscar la bendición, venimos a buscar al Cristo que bendice. Venimos a buscar al Cristo que tiene la respuesta. Venimos a buscar al Cristo que dio su vida por nosotros y que tiene el poder, la gloria, la honra, la soberanía, la majestad para dar respuesta a cualquiera de nuestras necesidades. Nos podemos equivocar cuando decimos vengo a buscar la bendición. Podemos caer en el error de querer y anhelar la bendición de Dios sin tener nada con el Dios de la bendición, y eso es un error. Mucha gente, hermanos, en la Escritura buscó la bendición de Dios, pero no quería tener nada con Dios. Ustedes pueden leer, por ejemplo, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y cuando Él está entrando triunfalmente en Jerusalén, se van a sorprender ustedes con la presencia de los fariseos en medio de la multitud. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando la gente va cantando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice claramente el texto, y de entre la multitud salieron los fariseos y le dijeron a Jesús, reprende a tus discípulos. ¿Y por qué quería que los reprendiera? Porque ya iban llegando al templo. Y los discípulos iban cantando, y los discípulos iban alegres, y los discípulos iban danzando, y los discípulos iban tocando al Señor. Pero se acercaban al templo, el lugar sagrado, y los fariseos dicen, repréndelos, porque ya estamos llegando al lugar sagrado, y ahí no se canta, ahí no se danza, ahí se entra santo, puro, perfecto como nosotros. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que ellos también decían Hosana, que quiere decir libéranos. Ellos también querían la bendición. Querían la bendición, pero le dicen a Jesús, Hosana, pero cuidadito con el templo. Hosana, pero cuidadito con mis creencias. Hosana, pero mucho cuidado con mancillar nuestra religión. Es decir, quieren la bendición, pero no quieren nada con Cristo. Y quien en realidad, hermanos, puede esperar algo de Cristo es el que anda buscando algo de Él. Y para buscar algo de Él no basta con mirarlo de lejos, no basta con mirarlo a la distancia, no basta con decir, ya desde aquí lo miro. Para buscar algo de Él hay que acercarse a Él.
Hay que venir a Él, hay que buscarlo con toda la intensidad de nuestro corazón. Hay que buscarlo y decir: Señor, quiero mirar tu rostro. Señor, quiero sentirte en mi vida. Señor, yo quiero percibirte de verdad. Señor, yo no quiero creencias, no quiero religiones, ni tradiciones, ni supersticiones. Quiero sentir la verdad y el poder de tu fuerza, del Dios eterno por siempre y para siempre, del Dios todopoderoso, del Dios majestuoso, del que todo lo sabe y el que todo lo puede. Ahí está la respuesta que nosotros andamos buscando, y eso no se logra de lejos. Hay que venir delante de su presencia. Les pongo otro ejemplo. ¿Se acuerdan cuando el Señor enseñaba en la barca de Pedro? A media mañana le dice: mete la barca, que le voy a enseñar a la gente. ¿Y por qué el Señor lleva a la profundidad a la barca de Pedro y a los discípulos? El Señor quería decirle esto a ellos y a nosotros. Cuando alguien anda buscando un milagro de Dios, cuando alguien quiere, como en este caso que nosotros estamos estudiando en esta tarde, de este paralítico, cuando alguien está buscando un milagro sobrenatural de Dios, no espere que va a suceder en la orilla, va a suceder en la profundidad. Pero a veces nosotros queremos los grandes milagros de Dios en la orilla de la playa. Siempre me gusta hablar de este tema porque me provoca envidia ver a los que hacen surf y están allá en la profundidad y se hunden totalmente en las olas. Y nosotros estamos con una cubeta ahí en la orilla. Ellos no, ellos están en la profundidad. El Señor le estaba diciendo a los discípulos: la pesca milagrosa la van a ver en la profundidad. Ahí en la orilla no van a agarrar nada. Ahí en la orilla solo van a encontrar lodo. Pero si quieren descubrir las riquezas de su Dios, búsquenlo en la profundidad. Tenemos que profundizar en nuestra relación con Dios. Si queremos ver milagros, si queremos ver su mano todopoderosa, nosotros tenemos que ir delante de su presencia y profundizar en nuestra relación con Él. Y cuando alcancemos las profundidades de Cristo, vamos a descubrir su abundancia donde nunca nos imaginamos, en una medida que nunca nos imaginamos, porque Dios es abundante para dar respuesta a todas nuestras necesidades, pero tenemos que buscarle en la profundidad. Amén. Tenemos que estar en su presencia y no simplemente estar a la orilla, a lo lejos, a la distancia. Es por lo tanto claro, hermanos, en este primer punto, que este pasaje nos dice a nosotros: debemos venir a la casa de Dios a buscar encontrarnos con Cristo cara a cara. No a lo lejos, no a la distancia, no más o menos cerca, sino encontrarnos con Él. Porque Él es el que nos va a hacer el milagro que estamos buscando. Él es el que nos va a sanar. Él es el que nos va a hacer libre. Él es el que nos va a hacer provisión. Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Amén. Por lo tanto, debemos venir a Él. En segundo lugar, ¿qué otra verdad nos enseña este pasaje? Que venimos a buscar de su autoridad divina. La respuesta del Señor, hermanos, ante el esfuerzo de aquellos jóvenes fue maravillosa. Cuando finalmente lo bajaron, yo creo que Jesús se sorprendió, como todo mundo, ver de repente que está bajando aquel joven de lo alto de la casa y lo ponen frente a él. Fíjense qué tremendo es esto. El Señor entonces le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. La respuesta del Señor es importantísima. ¿Por qué es importante? Porque nos deja bien en claro una primera verdad con respecto a los milagros de Jesús. Jesús nunca hizo milagros por espectáculo público. Jesús nunca hizo milagros para atraer la atención de las multitudes. Jesús nunca hizo milagros para hacerse un nombre, para hacerse fama, para hacerse conocido de todos. Jesús hizo milagros por misericordia. A Jesús le conmovía
el dolor de las personas. A Jesús le conmovía el sufrimiento del enfermo. A Jesús le conmovía la humillación y el desprecio que sufría por las creencias de la sociedad de su tiempo. A él le conmovía profundamente que encima de los dolores de su enfermedad tuvieran que llevar lo que creían era la maldición de Dios. Le conmovía profundamente y por eso hizo muchos milagros. Sin embargo, esta respuesta del Señor, tus pecados te son perdonados, nos demuestra una verdad importante. El Señor hacía milagros con un primer objetivo: salvar el alma de las personas. A Jesús le interesaba sanar el cuerpo. A Jesús le interesaba devolverle la salud al enfermo, pero para él eso era secundario. Lo primero era la salvación de su alma. Y cuánta sabiduría hay en esto, hermanos, porque ¿de qué le serviría a aquel pobre hombre que le sanaran el cuerpo y su alma siguiera cautiva del pecado? La sanidad del cuerpo iba a ser solo para esta vida, pero la salvación del alma es por siempre y para siempre. Amén. El Señor entonces dice, lo primero es lo primero, la salvación del alma, y por esto lo primero que hace es perdonarle los pecados. No fue lo primero decirle, estás sano, toma tu lecho y anda. No, tus pecados te son perdonados, porque esto es lo que yo he venido a hacer antes que cualquier otra cosa. La salvación del alma es más importante que cualquier otra cosa, porque de poco sirve tener salud física cuando se está enfermo del alma. De poco sirve tener la plenitud de las fuerzas, físicamente hablando, cuando el corazón está lleno de rencores, de odios, de supersticiones, de creencias, de rencores, de amarguras, de miedos y de cuantas otras cosas que esclavizan y hacen la vida miserable. La salvación del alma es fundamental para que el hombre pueda gozar y disfrutar de todo lo demás que la vida terrenal le pueda dar. El Señor lo sabía bien y por eso se fue a la raíz del problema. Tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los fariseos dicen, blasfemia. ¿Cómo dice tus pecados te son perdonados? Si el único que puede perdonar pecados es Dios. Esta era una doctrina conocida por todo el mundo en aquel tiempo. Solo Dios perdonaba pecados. Pero el Señor estaba ahí por un segundo objetivo: demostrarles que Él era Dios. Y por eso comenzó con esto. ¿Y cómo se lo demostró? Se lo demostró de una manera extraordinaria. Les dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Y les hace una pregunta. ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? Toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. Él les pregunta a ellos, ¿qué es más fácil? ¿Cuál respuesta creen ustedes que él esperaba? ¿Qué será más fácil decirle a una persona, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda? ¿Qué será más fácil? El Señor esperaba que ellos entendieran y llegaran a la conclusión. Lo que el Señor les estaba diciendo es, estas dos cosas para todos ustedes son imposibles. Pero como yo soy Dios, lo voy a sanar. Y si yo lo puedo sanar, yo le puedo perdonar sus pecados, porque yo soy el creador de toda la vida. Amén. Porque yo soy el Dios verdadero. Yo soy el que le ha dado la vida y yo soy el único que le puede limpiar su pecado. Esperaba Dios, el Señor, que entendieran que efectivamente Él les estaba demostrando que Él era Dios, porque tenía autoridad, incluso sobre las prisiones del alma, donde nadie puede meter su mano. Por supuesto que tuvo que asombrar a la multitud, porque las cosas del alma, querido hermano,
Solo Dios tiene autoridad. Nadie más puede meter su mano en el alma del hombre. Piénsenlo ustedes bien. El alma ni siquiera sabemos qué es. Lo único que sabemos es que tenemos una. Y es fácil saber que tenemos una. Porque cuando nuestra alma se aflige, se nos ve el hambre. Y cuando a nosotros se nos va el hambre, eso es algo grave. Sucede 1 o 2 veces cada 5 años, pero sucede. ¿Y por qué sucede? Porque el alma es real, porque el alma es verdadera. ¿Y cuántas personas van al médico y dicen: me duele la espalda, me duele el pie, me duele la mano? Y le hacen todos los exámenes y no tiene nada. Y entonces los médicos se han encontrado un término impactante que dice: es psicosomático. Que quiere decir: no sabemos qué es, pero usted está enfermo. Usted no tiene nada, pero me sigue doliendo la cabeza, pero me sigue doliendo la espalda, porque el alma es la que está enferma. Porque el alma es la clave. ¿Y qué ciencia va a meter su mano en el alma si no sabe ni siquiera qué es? Cuando el alma está enferma, cuando el alma sufre, cuando el alma llora, cuando el alma está postrada por el dolor de la vida, hay una sola mano que la puede librar, y es la mano de Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Es el único que puede meter su mano. Es el único que puede acariciar el alma humana y devolverle la libertad que ha perdido. ¿Quién más puede ayudarle en una condición tan terrible, en una condición tan agobiante como el dolor del alma, sino aquel que se la dio? Aquel que le dio la vida, aquel que sopló en usted en aliento de vida. Él tiene toda la autoridad, todo el poder, toda la soberanía y toda la misericordia para ayudarle a aquel que sufre. Estas son buenas noticias para nosotros, porque si hoy hemos venido enfermos, porque si hoy hemos venido afectados del cuerpo o del alma, aquí está el carpintero de Galilea, el Señor de los milagros, el que sana el alma y el cuerpo, el que tiene la autoridad para sanarlo todo. Amén. Todo esto lo reveló el Señor en esta respuesta tan sencilla que le dio a este hombre. Con razón, hermanos, todos se asombraron. Todos se asombraron por la respuesta del Señor, y porque ¿quién iba a negar que lo había sanado? Cuando miraron caminar a aquel hombre, ¿quién le iba a decir: no le puedes perdonar los pecados? Yo creo que el Señor les dijo indirectamente: si alguien puede hacer esto, perdónele los pecados también. Pero nosotros no podemos hacer ni una cosa ni la otra. Él lo puede todo. Él lo sabe todo. Él tiene todo el poder. Él tiene toda la soberanía. Él tiene toda la misericordia. Es por esto que tenemos que venir a Él. Y cuando venimos a la casa del Señor, debemos estar conscientes, perfectamente conscientes, de que venimos a buscar la presencia de un Dios que todo lo puede. Un Dios que tiene respuesta, que los problemas que para nosotros son invencibles, que ya nada podemos hacer, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo eterno. Él sigue siendo todopoderoso. Él sigue siendo capaz de resolver cualquier problema que tengamos en nuestra vida. Amén. Por lo tanto, debemos de venir con claridad de propósito a disfrutar de la autoridad eterna de nuestro Dios, porque Él tiene autoridad sobre todos nuestros males y todos nuestros enemigos. Y finalmente, hermanos, este pasaje nos indica a nosotros que aquellos jóvenes llegaron para glorificar el nombre de Cristo. Ahí en el verso 12 dice: entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Y glorificaron a Dios. Yo creo que hasta los fariseos dijeron: esto ni lo podemos hacer nosotros, ni todos los magos y hechiceros que conocemos. Nadie puede hacer esto.
De manera que aquí tiene que estar Dios. Y todos glorificaron a Dios. Lo hicieran con buena voluntad o no, pero todos glorificaron a Dios. Le glorificaron porque reconocían que nunca habían visto algo como aquello. Estaban expresando que Jesús y lo que hacía y lo que enseñaba eran únicos. Nunca antes lo habían escuchado, nunca antes lo habían visto, nunca antes lo habían experimentado. ¿Qué significa entonces que le glorificaban? Significa que todos reconocieron que Él era suficiente para sanar al hombre integralmente. Él era suficiente para dar respuesta a las grandes angustias del ser humano, fueran las que fueran, sean de la naturaleza que sean y del tamaño que sean. Él es la respuesta. Le glorificaban porque reconocían la plenitud de la divinidad en Él. El Señor quedó en aquel momento, hermanos, claramente revelado como el Hijo de Dios, como el Mesías. Él era todo lo que el ser humano necesitaba para recuperar su dignidad. Él era todo lo que el ser humano necesitaba para recuperar su libertad. Imagínense todo lo que significó este milagro para aquel hombre. Aquel hombre llegó a ese lugar humillado, despreciado. Yo creo que aunque hubieran entrado, pasar en medio de la multitud, no se han puesto a pensar ustedes, bueno, ¿y por qué no dijeron, por favor, permítannos entrar? Traemos a este hombre, mírenlo cómo está. No iban a hacer eso, hermanos, porque la multitud iba a decir, blasfemia, sáquenlo de aquí, es maldito. Me va a dejar impuro a mí también por si lo llego a tocar. No podían ellos suplicar, hermanos, un favor tan grande para una generación que vivía de la religión vacía, de las creencias inútiles, sin misericordia. No podían ellos esperar que la gente comprendiera estas cosas. Quiere decir que este hombre llegó terriblemente humillado. Este hombre llegó en una condición, hermanos, que yo pienso que este pobre hombre, más de alguna vez en aquellos años de enfermedad, había pensado, mejor me hubiera sido morir que estar en esta condición. Pero salió de ahí como un ser humano digno como cualquier otro. Pero salió de ahí libre, pero salió de ahí restaurado en la plenitud de su humanidad y libre de su alma, salvo de su alma. Fue algo extraordinario, fue un cambio, hermanos, trascendental. Este hombre salió de ahí con su frente en alto. Este hombre salió de ahí por primera vez, pudo mirar a los demás cara a cara. ¿Saben ustedes que hombres como este, si por algún error fijaban su mirada en otra persona, la hacían impura? Por lo tanto, cuando les daban una limosna, se las daban sin mirar. Porque si acaso lo miraban, tenían que ir a purificarse con el sacerdote. Y el sacerdote cobraba. Quiere decir que a estas personas, hermanos, no se les concedía ni siquiera la mirada. Esa era su condición. Pero cuando salió de ahí, era un hombre como cualquier otro. Por primera vez caminó y se sintió parte de la humanidad, de esa humanidad tan inhumana por causa de las supersticiones y de las creencias falsas. Pero fue un ser humano, gracias al favor que Dios le hizo en aquella ocasión. Nosotros, hermanos, le glorificamos también cuando reconocemos que solo Él nos devolvió nuestra dignidad. Nosotros le glorificamos cuando aceptamos y reconocemos que sin Él no hubiéramos podido salir de aquellas prisiones que nos encerraban cuando no le conocíamos. Nosotros le glorificamos cuando con toda franqueza decimos, yo no podía ya más manejar mi vida. Yo no tenía ya recursos con que enfrentar las dificultades de mi vida. Pero Cristo me encontró
y Él me hizo libre. Él me devolvió la libertad, Él me devolvió la dignidad, Él me devolvió la vida, Él me devolvió la luz, Él me devolvió, hermanos, todo lo bueno que la vida me ha dado. Por su amor y por su misericordia, Él transformó todo mi ser. Nosotros le glorificamos cuando reconocemos que sin Él seguiríamos en la misma esclavitud de siempre. Seguiríamos arrastrando las mismas cadenas. Seguiríamos sufriendo la misma humillación que el pecado nos impuso en el mundo. Pero Cristo nos salvó. Cuando nos perdonó nuestros pecados y sanó nuestras almas, Él nos devolvió la dignidad. Y ahora caminamos como hijos de Dios, no solo como seres humanos, sino como hijos de Dios, como hijos del Todopoderoso, como hijos del Dios Altísimo, en una condición, hermanos, que nunca hubiéramos podido alcanzar por ningún otro medio, con ningún otro recurso. Nada hay que nosotros pudiéramos haber hecho para que nos ganara el favor de Cristo en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por nosotros. Él derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y nadie podía pagar ese precio. Yo creo, hermanos, que en la vida, cuando se ve sufrir a una persona, es probable que haya quienes le puedan ofrecer hasta su vida. Y quizás sea cierto que tienen la disposición a morir por la otra persona. Pero aunque lo hicieran, no lo van a salvar. ¿Y por qué no lo van a salvar? Porque el sacrificio que pretende comprar la salvación de esta persona es tan imperfecta como la persona a la que se quiere salvar. El único sacrificio que a nosotros nos podía salvar era un sacrificio perfecto. Jesucristo es el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único que puede borrar el pecado que hay en nuestra alma. Es por esto que aunque otros murieran por nosotros, seguiríamos en la misma condición. Pero cuando Cristo murió por nosotros, se terminó la maldición. Cuando Cristo murió por nosotros, entonces, hermanos, Él nos trajo a la libertad. Y solo si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto es justamente lo que Él hizo con nosotros. Nos trajo a la verdadera libertad. No a una libertad parecida, imitada, irreal, sino a una libertad genuina, una libertad verdadera, porque Él es la verdad. Nosotros alabamos al Señor, adoramos al Señor cuando reconocemos que Él es el que nos ha dado la vida, que Él es el que nos ha hecho nacer de nuevo, que en virtud de su sacrificio nuestra alma fue redimida, fue rescatada del pecado y hoy caminamos con paz y con esperanza en medio de esta vida. Y aun cuando tenga problemas y dificultades, sabemos que estamos tomados de la mano del Dios Todopoderoso y que Él jamás nos va a abandonar, nunca nos va a dejar y siempre va a ir delante de nosotros peleando nuestras batallas y peleando nuestras guerras. Creo entonces, hermanos, que este pasaje nos demuestra a nosotros que tenemos suficientes razones para conmemorar el sacrificio de Cristo. Porque sin ese sacrificio no hubiéramos salido adelante de aquella situación tan terrible que nos agobiaba en el mundo. Pero también nos demuestra este pasaje que si hoy hemos llegado con necesidades a este lugar, sea en nuestro cuerpo o sea en nuestra alma, estamos en la casa del Señor. Ya nos alcanzó la fe para llegar hasta aquí. Ahora que nuestra fe sea perfeccionada, acerquémonos al Señor y pongámonos frente a Él. No le veamos solo de lejos. No nos conformemos con decir, ya lo miro desde aquí. Veo su figura, veo su perfil. No, acerquémonos y mirémosle a los ojos. Y nos vamos a encontrar con una mirada de paz, de amor, de misericordia, de perdón.
suficiente para limpiarnos de cualquier dolencia que tengamos en nuestro cuerpo o en nuestra alma. Por lo tanto, hermanos, acerquémonos hoy al Señor. Esta es la casa del Señor. Él está aquí. Nos falta a nosotros aproximarnos. No nos quedemos a la orilla, porque lo que nosotros andamos buscando está en la profundidad. No nos conformemos con refrescarnos un poco con una cubetada de la gloria de Dios. Vayamos a la profundidad y sumerjámonos en Él y gocemos de su paz, de su abundancia, de su perdón, de su misericordia, y Él va a dar respuesta a nuestras necesidades. Vamos a orar.